Bueno, tenemos el honor de recibir en piso a un profesional reconocido en cardiología. Él es el doctor Juan Castillo, cardiólogo, especialista en medicina del deporte y director del Servicio de Rehabilitación de la Médica Uruguaya. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Ana María. Bueno, hoy iniciaremos este espacio de cardiología que tendremos durante todo el 2015 en nuestro programa, con lo que es un tema que suena mucho, digamos, en el día a día y en todos los medios, como es la prevención. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de prevención? Como lo dice la propia palabra, a prevenir. El tema es qué es lo que estamos previniendo. Exactamente. Ha habido históricamente un cambio en las enfermedades que están afectando al ser humano desde el siglo pasado a este siglo. Si estuviéramos esta charla a mediados del siglo pasado, estaríamos hablando de enfermedades básicamente infecciosas. Tuberculosis, lepra, sífilis. En este tiempo la medicina ha evolucionado, han habido mejores métodos diagnósticos, sobre todo mejores métodos terapéuticos, y todo ese tipo de enfermedades agudas y de solución relativamente rápida han dejado lugar a lo que se llaman las enfermedades crónicas. Dentro de las enfermedades crónicas, las que han agarrado el comando, por así decirlo, en lo que va a este siglo, son las enfermedades referidas al aparato cardiovascular. Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el infarto de miocardio y las enfermedades cerebrovasculares. ¿Y eso por qué se da? Porque digo, comúnmente, como usted decía, anteriormente no estaban, ahora se diagnostican y están. Sí. Pero es como que hay una prevalencia, cada vez es más y cada vez son más las muertes por este tipo de enfermedades. Creo que es una sumatoria. Por un lado, que la medicina logró controlar a muchas de las otras, y por ende algunas hasta han desaparecido, caso de la viruela, lo cual ha dejado que es un hueco que lo están llenando las crónicas. Y por otro lado, que aún con respecto a estas enfermedades crónicas existen mejores métodos diagnósticos. Sin ir más lejos, fines del siglo pasado apareció la ecografía, por ejemplo. Y ahora tenemos un montón de técnicas y el PET y un montón de cosas que antes no teníamos, con lo cual situaciones que antes pasaban desapercibidas o se interpretaban para hacia otro lado, ahora se diagnostican más. Y también hay una cosa muy interesante, que es el cambio de estilo de vida. Eso quizás sea también un elemento fundamental. ¿Nosotros qué es lo que intentamos prevenir? Bueno, cuando hablamos de prevención, tenemos que hablar de una prevención primaria, una secundaria y una terciaria. Todas ellas enfocadas a alguna enfermedad. Pongamos, por ejemplo, la más frecuente, el infarto de miocardio. ¿Qué sería la prevención primaria respecto al infarto de miocardio? El tratar de evitar y manejar los factores de riesgo que nos pueden llevar a hacer un infarto de miocardio. ¿De qué edad estamos hablando? Y los factores de riesgo cada vez aparecen más jóvenes. Estamos hablando ya prácticamente de edades entre los 18 y 20 años, para comenzar. Y menos, con algún factor de riesgo menos. Estamos en la niñez, en algún caso. La prevención secundaria es decir, bueno, ¿cómo hago yo ahora si ya tuve el infarto para prevenir que esto no se me complique o que no me aparezca un segundo infarto? Eso sería la prevención secundaria. Y la terciaria es cuando yo voy a tratar y a prevenir complicaciones en otros órganos o sistemas de ese infarto de miocardio. Doctor, antes de detallar cada una de estas prevenciones, ¿cómo está nuestro país en este tema? Bueno, en este tema, si bien se habla mucho de prevención, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular hace jornadas anuales del Día del Corazón. La Sociedad Uruguaya de Cardiología fomenta la prevención. Las instituciones por sí mismas no. Tiene la Española, tiene la Médica Uruguaya, algo el Hospital Policial, el CASMU, y en general, más o menos armados,
Las otras tienen más bien influjos personales de algunos médicos que tratan de hacer cosas. ¿Y eso De hecho, no hay, sí. de hecho, no hay como por ejemplo contra otras cosas, como hay toda una política para la mujer embarazada o para la hipertensión, que sí es un factor de riesgo, eso es cierto, ese es un factor de riesgo, o la diabetes. No existe, y fundamentalmente no existe para la rehabilitación, o sea, para la prevención secundaria, no existen por ahora pautas obligatorias para todas las instituciones médicas. Sí, ya le digo, algún factor de riesgo como es la hipertensión o como es la diabetes. ¿Y por qué no están esas pautas en el resto de las sociedades médicas? Son caras. Son caras. Son caras. Son caras económicamente, no son caras desde el punto de vista humano. Y al país son caras por no ponerlas. Si nosotros tomamos un paciente que no tenga que no tenga ninguna prevención y hace una enfermedad cardíaca y hace un infarto y hay que estudiarlo, valorarlo, operarlo, estamos hablando de miles de dólares en todo eso. Y si después ese paciente lo dejamos ir a su casa y no hacemos nada para que ese paciente no repita, corremos el serio riesgo de que lo repita y volver a gastar miles y miles de dólares en ese paciente. En otros países del mundo se tienen otras tácticas y sistemas que acá hasta ahora no se han implantado, pero supongo que es cuestión de tiempo que el Ministerio las implante. Y en el caso de patologías severas, ¿el Fondo Nacional de Recursos? Sí, el Fondo Nacional de Recursos es el que maneja todo eso, el que autoriza las intervenciones, el que autoriza esos tipos de gastos, el que reparte medicación. Sí, tiene una gran intervención, pero el Fondo Nacional de Recursos es un organismo, no es una política. Es un organismo que actúa de determinada manera y que cuando uno quiere operar a un paciente tiene que enviarles, tiene que hacer todo, pero, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Hay temas en los cuales el fondo no se mete, por ejemplo, la actividad física. Claro. Y lo importante que es. Con lo muy importante que es. En ese tema, por ejemplo, no entra. Y es quizás un ítem tanto o más importante que las medicaciones, en las cuales sí entra, y las cuales reparte, las cuales controla, y no solo de estas enfermedades, de muchas otras más. Muy bien, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con el doctor Juan Castillo. No se vaya. Continuamos con el doctor Juan Castillo, cardiólogo, hablando sobre prevención. Doctor, continuando el tema del bloque anterior y para cerrar ese sector y entrar de lleno a lo que es la prevención en cada uno de los casos, ¿qué le falta? Falta unir. Y el unir no se da cuenta de dónde están las patas más desarrolladas y menos desarrolladas de toda esta situación. Por ejemplo, en el país hay una política con el tema del tabaco. Sí. Está muy bien. Hay una política con respecto a todo lo que es medicación, donde está el Fondo Nacional de Recursos. Sí. Que está muy bien. No está tan bien la política de alimentación y mucho menos la política de actividad física. O sea que hay dos patitas que están mal. Hay dos patitas que tendrían que ser fomentadas, sin descuidar las otras y después juntar las cuatro para hacer un todo único, que fuera coherente y armónico. ¿Y eso cómo se hace? Acá debería haber, a nivel nutricional, mayor control desde el punto de vista de los médicos, a veces, sobre los pacientes, pues nosotros los pacientes los mandamos a las nutricionistas, pero a veces perdemos el control de eso y tendría que haber algo más. O sea, integrado. no hay un trabajo integrado de equipo, Hay por así decirlo. Hay en las instituciones que tienen equipos de rehabilitación. Ahí sí están integrados. Pero los que no. Las que no, quedan un poco ahí. Igual se hacen, pero quedan ahí. Y sobre todo la actividad física. Los médicos, a menos que nos dediquemos a la medicina del ejercicio, o seamos además de médicos profesores de educación física, no tenemos mucha idea de ese tema. Y si no tenemos idea, podemos marcar las cosas que no debemos. Cada persona, desde el punto de vista de actividad física, como prevención, tiene un óptimo de actividad física. Pero el tema es que no todas las personas tienen el mismo óptimo. Entonces yo puedo hacer una receta de cocina y decir, por ejemplo, como se dice muchas veces, tiene que caminar 40 cuadras por día. Ana María, usted tiene que caminar 40 cuadras por día.
Yo no sé si esas 40 cuadras son demasiado para usted, es lo que exactamente usted precisa o es poco. Claro. Entonces yo tendría que tener un sistema que me permitiera, con evaluaciones continuas o incorporadas o lo que sea, determinar si eso es la cantidad que usted necesita. Para eso es muy importante las clínicas de rehabilitación. Porque la clínica de rehabilitación integra cardiólogos, especialistas en medicina del deporte, nutricionistas, fisioterapeutas, profesores de educación física. Entonces, no solo marca lo que debe comer, la actividad que debe hacer y la medicación que debe tomar y los controles que se tienen que hacer. Si habrá que trabajar respecto a este tema, doctor. Mucho. Más bien hay que educar a la gente. Yo creo que igual la gente podría de alguna manera, al educarse, de alguna manera presionar como se presiona para otras cosas. Como se presionó en su momento por temas de los controles de las embarazadas o cosas por el estilo. Y bueno, para eso lo tenemos a usted en el programa a partir de ahora, para que eduque, informe. Trataremos. Doctor, volviendo al tema de prevención. ¿Prevención primaria? Prevención primaria es toda la que lleva o que trata de evitar o demorar o minimizar la aparición de esa enfermedad crónica que de todas maneras va a aparecer. Vamos a entendernos, el organismo se va deteriorando. Sí. Hay un estudio que se hizo en Vietnam, cuando la guerra, en las autopsias de los soldados muertos en la guerra, esos soldados con 20 y pocos años tenían placas de ateroma y cantidad de cosas, y hay gente que estaba muy entrenada y no tenía una serie de cosas. O sea, lo que podemos hacer es tratar de que eso demore en aparecer. Actividad física, no fumar, alimentarse correctamente y cambio de hábitos de vida. Esos 4 pilares tienen que ir juntos. Haga de cuenta que es como si fuera un taburete con 4 patas. Si usted una de esas patas la deja más corta, el taburete se va a acabar cayendo. Claro. Así que las 4 equilibradas, pero equilibradas. Es decir, equilibradas quiere decir coordinadas y armónicas. Si nosotros nos dedicamos a estructurar más una que otra, no camina el tema. Entonces hay que enseñar a la gente cómo tiene que vivir, qué puede y qué no debe comer, enseñar a la gente a dejar el hábito del tabaco y sobre todo la cantidad de actividad física que tiene que hacer, que no es lo mismo hacer actividad física que deporte. No es nada que ver una cosa con la otra. Un tema que vamos a abordar en algún otro programa. ¿Prevención secundaria? Bueno, ahí ya tenemos al paciente que ya tuvo su infarto o que ya se diagnosticó su enfermedad, que ya se estudió, que ya sabemos los problemas que tiene y bueno, donde hay que tratar de colocar de vuelta esas 4 patas, pero utilizando la que estaba más corta, colocándola donde debe ir, o sea, o más medicación, o más actividad física, o mejores controles nutricionales, y eso es lo que más vemos nosotros en el trabajo de rehabilitación, el tema de la calidad de vida, los hábitos de vida. Todo el tema del estrés, el estrés familiar, el estrés laboral, todo eso, cómo perjudica a la gente, es impresionante. ¿Y cómo logran ustedes conjugar eso, por así decirlo, para lograr nosotros tenemos un equipo, primera cosa, ¿no? Un equipo donde hay todo lo que yo le decía hoy. Sí. Un equipo que ya hace muchos años que trabaja junto, que no solo tiene el mismo discurso, sino que está convencido de ese discurso, y donde la cabeza del equipo lo que hace es absorber todo lo que viene y después discutir con su equipo dónde van a trabajar, y el equipo, en el punto que es más necesario, interviene más. Lo más dificultoso por ahora sigue siendo cambiar los hábitos de la gente, porque la gente, cuando uno toca determinados puntos, a veces logra que la gente desista. Y no es fácil porque además cuando hay una enfermedad de este tipo está involucrado no solo el paciente, sino todo su entorno familiar. Claro, no, y además una cantidad determinada de factores que influyen muchísimo, independiente del estrés. Digo, el aspecto económico es uno de los pilares más grandes, yo creo, en eso, ¿no? Y usted piensa en esto, de repente usted tiene un hombre, póngale, 50 años, 55 años, que nunca sintió nada, que trabajaba 12 horas por día, que se sentía Superman y Batman juntos, sí. Y un día, de la forma más tonta, más simple, sufre un infarto. Pasa a estar dependiente de una camilla, dependiente de todo un sistema médico, con dolor y con miedo, mucho miedo. Y con el cosas de no puede hacer tal cosa. Sí, eso es otro error que hacemos los médicos.
Al paciente no se le debe si usted no puede ni no debe. Hay que explicarle por qué hacer tal cosa no le conviene. Pero hay que dejar que él tome la decisión. Porque todos nosotros, usted, yo, todos, ante el no puede o no debe, por lo general tiende a reaccionar. Reaccionamos a la inversa. Cuando decimos el no, vamos por ese sistema que aplica el equipo nuestro. Agarramos al paciente, charlamos con él, le explicamos por qué tal costumbre que tiene no es conveniente, por qué de repente la puede cambiar de tal manera, y si tratamos de acompañarlo y tratamos de explicarle una cosa, que no tenga miedo al relapso. Es decir, nadie hace las cosas bien de primera. Eso es verdad. Muchísimas gracias, doctor, por este informe y bueno, lo esperamos la semana próxima. Muy bien, nos veremos entonces. Y ustedes no se vayan, que nosotros ya regresamos con más Hablemos de Salud.